Recuerdo el momento exacto en que pronuncié estas palabras. Creo que deberías ver esto. Su rostro no solo cambió, se congeló como hielo, mirando fijamente el pequeño dispositivo de grabación en mis manos curtidas. Luego, llegó el silencio, más pesado que cualquier estrépito de platos o murmullo de voces a nuestro alrededor. Tal vez estés sirviendo mesas para gente que no lo aprecia, o limpiando después de que todos se han ido. Dime, ¿desde dónde me estás viendo y qué hora es allí? Te prometo, la historia de hoy te tocará el corazón. Mi nombre es Margarita, y durante 37 años he sido mesera en la Ciudad de México. 37 años de zapatos gastados, pies adoloridos y sonrisas forzadas que cubrían toda una vida de desesperación silenciosa. El restaurante donde trabajaba no era cualquier lugar. Era la Terraza Dorada, encaramado en el piso 42 de una de esas torres relucientes que atraviesan el cielo chilango como agujas de ambición. A través de ventanales del piso al techo, podías ver el bosque de Chapultepec extenderse abajo como una alfombra verde, mientras adentro, candelabros de cristal proyectaban sombras danzantes sobre pisos de mármol que costaban más que los sueldos anuales de la mayoría de la gente. Usaba el mismo uniforme negro todos los días, poliéster que se pegaba a mi cuerpo en el calor veraniego y no ofrecía calor alguno cuando mordía el invierno. Mi mandil, una vez blanco como nieve fresca, se había descolorido a un color crema opaco, manchado con café, vino y las marcas invisibles de incontables insultos. Mis manos, agrietadas por años de lavar platos cuando se descomponía el lavavasos, temblaban ligeramente mientras balanceaba charolas que parecían hacerse más pesadas con cada año que pasaba. Pero sonreía. Dios me ayude, siempre sonreía. Los clientes de la Terraza Dorada no eran chilangos promedio almorzando entre juntas. Esta era gente que medía su riqueza en millones, a veces miles de millones. Ejecutivos petroleros, magnates tecnológicos, niños de herencia que nunca habían trabajado un día en sus vidas pero hablaban de volatilidad del mercado, como si hubieran inventado la bolsa de valores ellos mismos. Mencionaban términos como portafolios de criptomonedas e inversiones offshore, mientras yo servía sus copas de vino de 200 pesos, invisible como el aire que respiraban. Todas las mañanas a las 5:30, salía de mi pequeño departamento estudio en la Doctores. Las paredes eran tan delgadas que podía escuchar a la señora Rodríguez llorando a través del aplanado. Había estado haciendo eso desde que murió su marido, dejándola con cuentas médicas que devoraron su pensión como una bestia hambrienta. Mi edificio olía a guisados, cigarros y sueños rotos. La calefacción apenas funcionaba en invierno, y el aire acondicionado era una broma en verano, pero era mío, comprado con propinas ganadas peso por peso, sonrisa tras sonrisa, insulto tragado tras insulto tragado. El viaje en metro hacia el centro era mi meditación diaria, aunque no del tipo pacífico. Presionada contra extraños, respirando aire reciclado espeso con el aroma del café matutino y el cansancio humano, cerraba los ojos y trataba de prepararme para otro día de ser nadie. El tren rechinaría y se sacudiría, aventándonos juntos como dados en una copa, y me preguntaba si alguien más se sentía tan vacío como yo. En la Terraza Dorada, mi turno comenzaba antes de que el sol pintara la ciudad de dorado. Abría las pesadas puertas de cristal con llaves que tintineaban como campanas de viento. Encendía luces que revelaban mesas vacías puestas con precisión, cada tenedor y cuchillo colocado exactamente a 5 centímetros del borde. El silencio en esos primeros momentos era tanto bendición como maldición. Pacífico, pero también preñado con la anticipación de otro día pasado invisible. Mi gerente, Ricardo Espinosa, era un hombre que había olvidado lo que se sentía luchar. En sus trajes perfectamente planchados y zapatos de piel italiana que costaban más que mi renta mensual, se movía por el restaurante como si fuera dueño no solo del negocio,
sino de las almas de todos los que trabajaban ahí. Su voz llevaba la autoridad de alguien a quien nunca le habían dicho no, nunca había sido ignorado, nunca le habían hecho sentir pequeño. Cuando me hablaba, que era raro, siempre era sobre lo que había hecho mal, nunca lo que había hecho bien. Margarita, me decía, sin molestarse en levantar la vista de su portapapeles, la mesa 12 se queja de que sus vasos de agua tienen manchas. Haz tu trabajo correctamente. Sin importar que había estado haciendo este trabajo desde antes de que él naciera. Sin importar que mis manos, artríticas e hinchadas, a veces temblaban cuando pulía vidrio. Sin importar que era humana. Las otras meseras eran más jóvenes, más bonitas, más hambrientas. Veían este trabajo como un trampolín hacia algo mejor. Actuación, modelaje, escritura. Para ellas, servir mesas era temporal. Para mí, era la vida. Se juntaban durante los descansos, compartiendo sueños y ambiciones, mientras yo me sentaba sola en la esquina, comiendo un sándwich que había traído de casa porque no me podía permitir la comida de empleados. No eran crueles, solo. Estaban en otro lugar. Sus mentes ya vivían en futuros que nunca vería. Pero encontré mi propósito en las pequeñas cosas. La forma en que se iluminaban los ojos de la señora Chen cuando recordaba que le gustaba su té extra caliente. El gesto agradecido del señor Rodríguez cuando discretamente acercaba su silla de ruedas más a la mesa. La sonrisa tímida de la joven madre cuando le traía galletas extra a su niño pequeño sin que me lo pidiera. Estos momentos eran diamantes escondidos en carbón, preciosos porque eran raros. Entonces llegó el día que cambió todo. Era un martes en septiembre, uno de esos días perfectos de otoño chilango, cuando el aire mantiene apenas una pizca de la promesa del invierno. El ajetreo del almuerzo estaba en pleno apogeo, el comedor zumbando con conversaciones sobre portafolios de acciones y propiedades inmobiliarias, la cocina resonando con el ritmo del caos organizado. Entró como si fuera dueño del mundo, lo cual, en muchas formas, lo era. Jonathan Aguirre. Había escuchado rumores sobre él de otros empleados, imperio de bienes raíces, inversiones tecnológicas, una fortuna construida comprando y vendiendo pedazos de la capital, como si fueran piezas de ajedrez. Su riqueza no era solo dinero, era poder que se movía por las habitaciones como electricidad invisible. Cuando entraba, las conversaciones se callaban momentáneamente, las cabezas se volteaban, respeto y envidia siguiéndolo como perfume. Pero no fue Jonathan quien heló mi sangre, fue ella. Victoria Aguirre se deslizó junto a él, su cabello rubio recogido en un chongo perfecto, su vestido de diseñador probablemente costando más que mi presupuesto anual de despensa. Se movía con la gracia fluida de alguien que nunca había dudado su lugar en el mundo, nunca había cuestionado si merecía el espacio que ocupaba. Su sonrisa era perfecta como porcelana, revelando dientes blancos como pintura fresca. Pero sus ojos tenían algo que me erizaba la piel. Detrás de ellos vinieron los niños. 5 de ellos, los quintillizos de Jonathan de su primer matrimonio. 2 niños, 3 niñas, todos alrededor de 4 años, moviéndose en grupo como pájaros asustados. Incluso desde el otro lado del comedor, podía ver que eran niños hermosos, el cabello oscuro de su padre y ojos inteligentes. Pero algo estaba mal. Estaban demasiado callados, demasiado quietos, demasiado cuidadosos. Los niños de esa edad deberían estar rebotando con energía, charlando como campanitas de viento, explorando el mundo con dedos pegajosos y curiosidad sin límites. Estos niños se movían como si caminaran por un campo minado. Me asignaron su mesa, mesa 17, situada cerca de las ventanas, donde la Ciudad de México se extendía debajo de ellos como un reino conquistado. Mientras me acercaba con menús y mi sonrisa practicada, escuché la voz de Victoria por primera vez. Era miel sobre acero, dulce en la superficie pero filosa por debajo. «Siéntate bien, Emma», le susurró a una de las niñitas,
sus dedos manicurados presionando en el hombro de la niña con suficiente fuerza para hacerla hacer mueca. Las señoritas no se encorvan. Recuerda lo que hablamos sobre el comportamiento en público. Emma, que no podía haber tenido más de 4 años, enderezó su pequeña espina dorsal tan rígidamente que se veía doloroso. Los otros niños la siguieron, sus manitas dobladas en sus regazos como adultos en miniatura jugando a disfrazarse. No hablaban. Apenas respiraban. «Buenas tardes», dije, bajando los menús con el cuidado gentil que había perfeccionado durante décadas. «¿Puedo comenzar con algunas bebidas?» Jonathan levantó la vista de su teléfono. Alguna llamada de negocios sobre fluctuaciones de criptomonedas e inversiones en Bitcoin, y asintió ausentemente. «Lo que sea está bien, lo de siempre para mí». No se molestó en presentar a su familia o reconocer a los niños. En su mundo de fondos de cobertura y opciones de acciones, incluso sus propios hijos parecían ruido de fondo. La orden de Victoria fue precisa, exigente. «Tomaré el agua Pellegrino, sin hielo, con exactamente 3 gajos de limón. Los niños tomarán agua natural, sin popotes, necesitan aprender postura correcta al beber». Hablaba de sus hijastros como si fueran accesorios que necesitaban ajuste. Mientras me alejaba para traer sus bebidas, lo escuché. Un sonido que congeló mi sangre. Uno de los niños, tal vez tratando de alcanzar un palito de pan, tiró el salero. Los pequeños cristales se esparcieron por el mantel blanco como nieve. La reacción de Victoria fue rápida y terrible. No fuerte, era demasiado refinada para escenas públicas. Pero el veneno susurrado en su voz cortó el ruido ambiente del restaurante como una navaja por seda. «¡Bestiecita torpe!», siseó, agarrando su muñeca con sus dedos perfectamente manicurados. «¿Qué te dije sobre avergonzarme en público? ¿Quieres otro castigo cuando lleguemos a casa?» La carita del niñito se desplomó, pero no cayó ni una lágrima. Había aprendido a no llorar. Eso rompió algo dentro de mi pecho. Jonathan, aún absorto en su llamada telefónica sobre alguna fusión multimillonaria, no notó nada. Los otros comensales, envueltos en sus propias conversaciones sobre dividendos y portafolios de inversión, no vieron nada. Pero yo vi todo. Porque cuando eres invisible al mundo, te vuelves muy buena viendo lo que otros se pierden. Traje sus bebidas, mis manos firmes a pesar de la tormenta que se agitaba en mi corazón. Mientras bajaba los vasos de agua de los niños, noté cómo se encogían cuando Victoria se movía, cómo mantenían los ojos bajos, cómo parecían aguantar la respiración esperando la siguiente crítica. «¿Están listos para ordenar?», pregunté, manteniendo mi voz neutral, profesional. Victoria ordenó para todos, platillos caros para ella y Jonathan, pollo a la plancha sencillo y verduras al vapor para los niños. «Tienen estómagos sensibles», explicó a nadie en particular, aunque noté cómo los niños miraban con añoranza la pasta con trufa de su padre cuando llegó. Durante la comida, encontré excusas para quedarme cerca de su mesa, rellenando vasos de agua, recogiendo platos, ajustando el arreglo floral. Cada pasada revelaba nuevos horrores disfrazados como disciplina. Victoria pellizcaba la pierna de un niño bajo la mesa si alcanzaban por pan. Les retorcía una oreja si alguien se olvidaba de decir, por favor, suficientemente rápido. Se inclinaba cerca y susurraba amenazas que hacían que sus caritas se pusieran pálidas. Y Jonathan no notaba nada. Estaba demasiado ocupado discutiendo su imperio empresarial en expansión, su última inversión en mercados emergentes, su planeada adquisición de 3 propiedades más en Polanco. El dinero fluía por su conversación como agua, millones y miles de millones mencionados casualmente, mientras sus hijos se sentaban silenciosos como fantasmas. El punto de quiebre llegó durante el postre. La pequeña Emma, probablemente cansada y abrumada, accidentalmente dejó caer su tenedor. La pequeña pieza de cubertería resonó contra su plato, el sonido haciendo eco en el silencio repentino que cayó sobre su mesa. El rostro de Victoria se transformó. Por solo un momento, su máscara se resbaló, y vi algo monstruoso por debajo.
Su mano se disparó y agarró la pequeña muñeca de Emma tan fuerte que la cara de la niña se puso blanca. «Niña estúpida, descuidada», respiró Victoria, su voz apenas audible pero goteando veneno. «Estás avergonzando a tu padre. ¿Quieres que se sienta decepcionado de ti? ¿Quieres regresar al cuarto silencioso cuando lleguemos a casa?» Emma sacudió la cabeza frenéticamente, lágrimas amenazando con derramarse. Los otros niños se congelaron como estatuas, con miedo de moverse, con miedo de respirar, con miedo de existir. Y aún así, Jonathan no notó nada. Estaba calculando la propina, probablemente considerando implicaciones fiscales y proyecciones trimestrales. Esa noche no pude dormir. Me acosté en mi cama angosta, escuchando las sirenas aullar por la doctores, viendo sombras danzar por mi techo manchado de agua. El rostro aterrorizado de Emma me perseguía. La forma en que esos hermosos niños habían aprendido a hacerse pequeños, invisibles, seguros de una mujer que debería haberlos protegido. Pensé en mi propia infancia, mi propia madre que había trabajado 3 empleos para mantener comida en nuestra mesa. La vida había sido difícil, pero había estado llena de amor. Estos niños tenían todo lo que el dinero podía comprar, pero estaban muriendo de hambre por la única cosa que su fortuna heredada no podía comprar: seguridad. El día siguiente trajo lluvia que caía como lágrimas por las ventanas de la terraza dorada. Pasé por mi rutina matutina mecánicamente, poniendo mesas, puliendo vasos, preparándome para otro día de ser nadie. Pero algo había cambiado dentro de mí. Una semilla de determinación había echado raíces en suelo fertilizado por décadas de observar y esperar y permanecer callada. Cuando la familia Aguirre llegó para almorzar de nuevo, aparentemente se estaba volviendo rutina, estaba lista. Escondido en la bolsa de mi mandil había algo que había comprado con mi dinero de la despensa. Un pequeño dispositivo de grabación digital, no más grande que una cajetilla de chicles. Había pasado medianoche aprendiendo cómo operarlo, mis dedos artríticos luchando con los botoncitos. Tomaron la misma mesa, pasaron por el mismo ritual. Los susurros crueles de Victoria, el silencio aterrorizado de los niños, la absorción ajena de Jonathan en su imperio financiero. Pero esta vez, estaba documentando cada amenaza susurrada, cada brazo pellizcado, cada momento de tortura psicológica disfrazada como crianza. «Los mercados están 3% arriba», decía Jonathan por teléfono, completamente absorto en tendencias de criptomonedas y fluctuaciones de acciones. «Sí, liquida las tenencias petroleras y diversifica en tecnología. Quiero esos dividendos reinvertidos para el viernes». Mientras orquestaba sus millones como un director dirigiendo una orquesta, sus hijos se sentaban inmóviles, con miedo de alcanzar agua sin permiso. El contraste era obsceno. Un hombre que podía mover montañas de dinero, pero no podía ver el miedo en los ojos de sus propios hijos. Durante las siguientes semanas, colecté evidencia como una detective construyendo un caso. La crueldad de Victoria era sistemática, calculada, diseñada para romper sus espíritus sin dejar marcas visibles. Los hacía pararse en la esquina de los restaurantes si se inquietaban. Les negaba comida si hablaban sin permiso. Los amenazaba con castigos misteriosos, el cuarto silencioso, la silla de pensar, el castigo especial que los hacía palidecer de terror. Y a través de todo esto, Jonathan permanecía ciego a todo, excepto su fortuna en expansión. Discutiría fusiones y adquisiciones mientras sus hijos se sentaban como prisioneros en su mesa. Celebraría ganancias del mercado de valores mientras sus niños se encogían ante las amenazas susurradas de su madrastra. Su riqueza crecía exponencialmente, pero su conciencia de su propia familia permanecía en cero. Las otras empleadas comenzaron a notar mi comportamiento. Cómo me quedaba cerca de la mesa 17. Cómo me ofrecía como voluntaria para servir a la familia Aguirre, incluso cuando no era mi sección. Algunas pensaron que esperaba propinas más grandes de su obvia riqueza.
Otras asumieron que estaba deslumbrada por su estatus de celebridad en la alta sociedad. Pero María, la mesera más vieja después de mí, me acorraló un día durante nuestro descanso. «Margarita», dijo, sus manos curtidas envolviendo una taza de café que se había enfriado hacía horas. «¿Qué está pasando contigo y esa familia rica?» Miré a sus ojos bondadosos, cafés como cuero viejo, y casi me quebré. María había criado 6 hijos como madre soltera, trabajando turnos dobles para mantenerlos alimentados y vestidos. Había enterrado un marido, sobrevivido cirugía del corazón que no podía pagar, y aún se presentaba todos los días con una sonrisa que podía iluminar el rincón más oscuro del restaurante. «Algo no está bien con esos niños», susurré, volteando a ver alrededor para asegurarme de que no nos escucharan. «Esa mujer los está lastimando. No pegándoles, pero peor de alguna manera». Los ojos de María se entrecerraron. En sus 60 años de vida, había visto lo suficiente para reconocer depredadores en ropa cara. «¿Estás segura de esto, mija? Esta es gente poderosa. La gente rica no le gusta ser observada». «Estoy segura», dije, mi voz más firme de lo que me sentía. «Esos niños están aterrorizados, y su padre no lo ve porque está demasiado ocupado contando su dinero». María asintió lentamente. «¿Qué vas a hacer?» «No sé todavía», admití. «Pero no puedo solo seguir viendo. No puedo ser invisible cuando los niños necesitan que alguien hable por ellos». La oportunidad llegó 3 semanas después. Jonathan llegó solo, viéndose agitado y distraído. Su mesa usual estaba ocupada, así que lo senté en la barra donde podía servirle directamente. Ordenó lo de siempre: pasta con trufa y una copa de vino que costaba más que mi salario diario, pero su mente claramente estaba en otro lugar. «¿Día difícil?», pregunté, sirviendo su vino con la atención cuidadosa que había perfeccionado durante décadas. Me miró, sorprendido. No creo que me hubiera visto realmente antes, no como persona, de cualquier manera. Para él, había sido parte del mobiliario del restaurante, no más significativa que los saleros o servilleteros. «El mercado de valores está teniendo convulsiones», murmuró, checando su teléfono por 100ª vez. «Perdí 2 millones en criptomonedas esta mañana. A veces pienso que sería más fácil simplemente poner todo en buenos bienes raíces tradicionales y olvidarme de estos activos digitales». Asentí comprensivamente, aunque 2 millones de pesos eran más dinero del que vería en 10 vidas. «Debe ser estresante manejar tanta riqueza. No tienes idea». Tomó un gran trago de vino. «Y Victoria ha estado difícil últimamente. Dice que los niños están siendo desafiantes. Quiere que considere internado». Mi sangre se volvió agua helada. «¿Internado? Solo tienen 4 años. Dice que la estructura les haría bien. Disciplina de estilo militar». Se encogió de hombros, como si discutiera ganado en lugar de sus propios hijos. «Tiene un punto. Han estado retraídos últimamente. Probablemente necesitan orientación profesional». Orientación profesional. No amor, no protección, no rescate de la mujer que estaba destruyendo sistemáticamente sus espíritus. Orientación profesional. Bajé mi trapo de limpieza y lo miré directamente a los ojos. «Señor Aguirre, ¿puedo preguntarle algo?». Parpadeó, sorprendido por el trato directo. En su mundo, el personal de servicio no iniciaba conversaciones más allá de tomar órdenes y expresar gratitud por las propinas. ¿Cuándo fue la última vez que pasó una tarde a solas con sus hijos? No en un almuerzo de negocios, no mientras tomaba llamadas, solo usted y ellos. Su cara se quedó en blanco. La pregunta nunca se le había ocurrido. Estoy ocupado construyendo su futuro. Todo lo que hago es por ellos. Las inversiones, la expansión del negocio, asegurando su herencia. Me agradecerán cuando sean mayores. ¿Lo harán?, pregunté en voz baja. ¿O recordarán tener miedo? ¿Miedo? Se rió, pero no había humor en ello. Tienen todo lo que el dinero puede comprar.
tutores privados, ropa de diseñador, fondos fiduciarios que los harán multimillonarios antes de cumplir 18. ¿De qué tienen que tener miedo? Metí la mano a la bolsa de mi mandil y saqué el pequeño dispositivo de grabación. Mis manos temblaban, pero mi voz era firme. Creo que deberías ver esto. Su cara cambió completamente, confusión, luego molestia, luego algo más profundo cuando se dio cuenta de lo que tenía en mis manos. ¿Qué es eso? Evidencia, dije simplemente, de lo que les pasa a sus hijos cuando usted no está viendo. Presioné play. La voz de Victoria llenó el pequeño espacio entre nosotros, veneno en mi helado goteando por el ruido ambiente del restaurante. Bestiecita estúpida, descuidada. Estás avergonzando a tu padre. ¿Quieres que se sienta decepcionado de ti? ¿Quieres regresar al cuarto silencioso cuando lleguemos a casa? Luego la voz de Emma, pequeña y aterrorizada. Por favor, mami Victoria, me voy a portar bien. Por favor, no me hagas ir al cuarto silencioso. La cara de Jonathan se puso blanca como nieve fresca. El tenedor en su mano resonó al caer al mostrador. ¿Dónde conseguiste esto? Lo grabé, dije, encontrando su mirada impactada sin inmutarme. Aquí mismo, en su mesa usual, mientras usted discutía inversiones de criptomonedas por teléfono. ¿Grabaste a mi familia sin permiso? ¿Sabes en qué tipo de problemas legales? ¿Sabe qué tipo de problemas le está causando su esposa a sus hijos? Lo interrumpí, mi voz subiendo ligeramente. Escuche el resto. Toqué más clips. Victoria amenazando con castigos en cuartos misteriosos, pellizcando niños bajo las mesas, negando comida como castigo, susurrando amenazas que hacían temblar de terror a niños de 4 años. Y a través de todo esto, la propia voz de Jonathan de fondo, ajena y obsesionada con acumular riqueza mientras sus hijos acumulaban trauma. Cuando las grabaciones terminaron, el silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Jonathan miró el dispositivo en mis manos curtidas como si fuera una bomba que acabara de explotar su mundo. «Esto no puede ser real», susurró. «Victoria ama a esos niños. Ha estado ayudándolos a adaptarse, dándoles estructura». ¿Estructura? Me incliné hacia adelante. 37 años de palabras tragadas finalmente encontrando su voz. Señor Aguirre, he estado observando familias en este restaurante por casi 4 décadas. He visto amor y he visto control. He visto disciplina y he visto abuso. Sus hijos no están siendo estructurados, están siendo aterrorizados. Pero ella es tan buena con ellos en público, tan paciente. En público sí, cuando la gente está viendo. Pero ¿qué pasa cuando solo están ella y ellos? ¿Qué pasa con el cuarto silencioso con el que los amenaza? ¿Qué pasa con los castigos especiales que los hacen palidecer? Alejó su plato, la pasta cara de repente pareciendo cartón. ¿Por qué tú? ¿Por qué te importaría? No son tus hijos. La pregunta se quedó suspendida en el aire como incienso en una catedral. ¿Por qué me importaba? ¿Por qué había arriesgado mi trabajo, mi sustento, mi invisibilidad para proteger niños que probablemente nunca sabrían mi nombre? Porque alguien tiene que hacerlo, dije simplemente. Porque en todos sus millones y miles de millones, en todos sus portafolios de acciones y tenencias inmobiliarias e inversiones de criptomonedas, se ha olvidado de invertir en el activo más importante que tiene, la seguridad de sus hijos. Se sentó en silencio atónito, procesando información que estaba replanteando toda su comprensión de su familia. Finalmente, me miró con ojos que tenían la conciencia rota de un hombre que había sido ciego por elección. ¿Qué hago?, preguntó, y por primera vez desde que lo conocía, Jonathan Aguirre sonaba como un padre en lugar de un hombre de negocios. Primero, dije, escúchelos, realmente escuche. No mientras está al teléfono o checando precios de acciones. Siéntese con ellos y pregunte cómo se sienten. ¿Y luego? Luego protégelos, lo que sea que cueste, financieramente, socialmente, personalmente,
Protégelos. Porque el dinero puede reemplazarse, señor Aguirre. Los niños no. Asintió lentamente, el entendimiento finalmente amaneciendo en sus ojos como el amanecer después de la noche más oscura. Las grabaciones. ¿Puedo tener copias? Le entregué el dispositivo. Tómelo todo, pero prométeme algo. ¿Qué? Prometa que no dejará que su riqueza lo ciegue otra vez. No deje que la búsqueda de miles de millones le cueste los únicos millones que realmente importan. Los millones de momentos que podría haber pasado manteniéndolos seguros. Esa conversación pasó un jueves. Para el viernes, mi vida había implosionado. Ricardo Espinosa me llamó a su oficina antes del ajetreo del almuerzo, su cara severa con desaprobación. La oficina olía a colonia cara y muebles de piel que costaban más que mi renta mensual. A través de la ventana, la Ciudad de México se extendía sin fin, indiferente al pequeño drama desarrollándose 42 pisos sobre la calle. Margarita, dijo, sin molestarse en ofrecerme asiento. He recibido reportes muy perturbadores sobre tu conducta. Mi corazón martilló contra mis costillas, pero mantuve mi voz nivelada. ¿Qué tipo de reportes? La señora Aguirre llamó esta mañana. Está bastante molesta. Dice que has estado acosando a su familia, haciendo acusaciones salvajes, incluso grabando en secreto sus conversaciones privadas. Se recargó en su silla, el cuero crujiendo con el peso de su autoridad. ¿Es esto cierto? Encontré su mirada firmemente. 37 años de servicio, de asistencia perfecta, de nunca quejarme cuando me pedían trabajar turnos dobles o días festivos. 37 años de ser la confiable, la invisible, la que limpiaba desastres y nunca hacía olas. Estaba protegiendo niños, dije simplemente. Estaba sobrepasando límites, espetó. Estos son clientes importantes, Margarita. Son inversionistas en la compañía matriz que es dueña de este restaurante. La familia de la señora Aguirre tiene intereses significativos en el sector hotelero. ¿Entiendes lo que eso significa? Significaba dinero. Siempre se reducía al dinero. La familia de Victoria tenía riqueza que triunfaba sobre la verdad, poder que silenciaba voces inconvenientes como la mía. Significa que la seguridad de los niños importa menos que las ganancias trimestrales, dije en voz baja. La cara de Ricardo se puso roja. ¿Cómo te atreves? Margarita, estás despedida. Efectivo inmediatamente. Seguridad te escoltará afuera. ¿Después de 37 años? Pregunté, aunque realmente no estaba sorprendida. En mi mundo, la lealtad era una calle de un solo sentido que siempre llevaba al mismo destino. Disposición cuando te volvías inconveniente. Después de 37 años de servicio ejemplar, dijo, no sin pesar, elegiste aventarlo todo por alguna cruzada equivocada. Limpia tu casillero. No regreses. El guardia de seguridad, un joven que siempre había asentido cortésmente cuando llegaba cada mañana, esperó junto a la puerta. Caminé por el comedor una última vez, pasando mesas donde había servido miles de comidas, limpiado incontables derrames, escuchado conversaciones infinitas sobre fluctuaciones del mercado de valores e inversiones inmobiliarias. Las otras meseras miraron en silencio atónito. Algunas se veían comprensivas. Otras parecían aliviadas de que no fueran ellas. María atrapó mi mirada y movió los labios. Lo siento. Pero no podía arriesgar su propio trabajo hablando. En el vestidor de empleados me quité mi uniforme por última vez. El poliéster negro se cayó como piel vieja, revelando la mujer por debajo, asustada, desempleada, pero aún respirando. Doblé el mandil manchado cuidadosamente y lo dejé en el estante. Alguien más lo usaría ahora. Alguien más joven que aún no había aprendido que servir a otros a veces significaba sacrificarte a ti misma. Mientras caminé por el vestíbulo de la terraza dorada por última vez, cargando mis pocas pertenencias personales en una bolsa de plástico, pasé a Jonathan Aguirre dirigiéndose hacia los elevadores. Nuestros ojos se encontraron a través de la extensión de mármol.
Abrió la boca como para hablar. Luego la cerró. ¿Qué había que decir? Le había dado la verdad, y la verdad me había costado todo. La ironía no se les perdió a ninguno de los dos. Había sido despedida por tratar de proteger a sus hijos, mientras él permanecía libre para ignorarlos. Las puertas del elevador se cerraron entre nosotros como una cortina cayendo en el acto final de una obra. Afuera, el aire otoñal de la capital golpeó mi cara como una bofetada de realidad. La ciudad se movía a mi alrededor con su indiferencia usual. Taxis tocando el claxon, gente apurando, la gran máquina de ambición moliendo hacia adelante sin pausa. Me quedé parada en la banqueta por un largo momento, viendo mi lugar de trabajo anterior elevarse 42 pisos hacia el cielo, pensando en los niños que aún estaban atrapados ahí arriba en algún lugar, aún con miedo, aún esperando que alguien los salvara. Pero había hecho lo que podía. La semilla estaba plantada. Si crecería, dependía del valor de Jonathan para nutrirla. Caminé a la entrada del metro, buscando en mi bolsa la tarjeta que me llevaría de regreso a la Doctores, de regreso a mi departamento pequeño, de regreso a un futuro incierto. Detrás de mí, la terraza dorada brillaba en el sol de la tarde, hermosa e intocable como una joya en un estuche, y exactamente igual de fría. Las semanas que siguieron fueron las más oscuras de mi vida. Sin la estructura del trabajo, sin el ritmo familiar de servir y limpiar y sonreír, me sentía desarraigada. Mis pequeños ahorros se desvanecieron mientras pagaba renta y compraba despensa con el cálculo cuidadoso de alguien que sabía que cada peso importaba. Solicité empleos en otros restaurantes, pero la palabra, de alguna manera, se había extendido por la red informal de la industria. Empleada difícil. Hizo problemas para clientes importantes. No es jugadora de equipo. Los susurros me siguieron de entrevista en entrevista, puertas cerrándose antes de que pudiera siquiera probar mi valor. La señora Rodríguez, mi vecina, notó mi presencia aumentada en el edificio. Había dejado de llorar desde el funeral de su marido, pero sus ojos aún tenían la mirada hueca de alguien aprendiendo a vivir con pérdida. ¿Estás bien, mija?, preguntó una tarde mientras checábamos nuestro correo en el vestíbulo estrecho del edificio. No te he visto saliendo al trabajo. Le conté lo que pasó, las palabras derramándose como agua de una tubería reventada. Escuchó sin juzgar, asintiendo a la historia familiar de gente poderosa, protegiendo sus intereses mientras la gente ordinaria pagaba el precio. Hiciste lo correcto, dijo simplemente. A veces hacer lo correcto cuesta todo lo que tenemos, pero aún tenemos que hacerlo. Sus palabras se convirtieron en mi ancla en la tormenta de duda propia que siguió. ¿Me sobrepasé? ¿Estaba equivocada al insertarme en una situación más allá de mi alcance? ¿Debería haberme quedado invisible, segura, empleada? Pero entonces recordaba la cara aterrorizada de Emma, la forma en que los 5 niños habían aprendido a hacerse pequeños, y sabía que elegiría el mismo camino otra vez. Algunas cosas importaban más que la seguridad. El cambio en Jonathan Aguirre comenzó lentamente, como hielo derritiéndose en sol primaveral. Al principio, solo supe de ello a través de María, que aún trabajaba en la terraza dorada y me llamaba ocasionalmente con actualizaciones. Ha estado diferente, susurró por teléfono una noche, haciendo preguntas, observando a su esposa con los niños. ¿Y esos niños? Han estado viniendo a almorzar menos seguido. ¿Qué tipo de preguntas?, pregunté, mi corazón latiendo más rápido. Sobre lo que hemos visto, sobre cuánto tiempo ha estado pasando. Ricardo nos dijo que no habláramos de eso, pero Margarita. Algo está cambiando. El avance llegó 6 semanas después de que fui despedida. María me llamó a las 8 de la mañana, su voz tensa con emoción y miedo. Pon el canal 2, dijo. Ahora, solo ponlo. Busqué a tientas por mi control remoto, cambiando a la estación de noticias local. El presentador estaba discutiendo una batalla de custodia que había capturado la atención de la ciudad. Un hombre de negocios prominente buscando modificar arreglos de custodia con su esposa estrangulada. Entonces lo vi.
Jonathan Aguirre, parado en las escalones del juzgado con su abogado, su cara grave pero determinada. Detrás de él, apenas visibles, había 5 figuras pequeñas. Sus hijos, viéndose menos esqueléticos, menos temerosos de lo que recordaba. «Señor Aguirre», gritó un reportero, «¿qué provocó esta acción legal repentina contra su esposa?» Jonathan miró directamente a la cámara, su voz firme y clara. «Me di cuenta de abuso emocional sistemático siendo dirigido a mis hijos. Cuando alguien trajo evidencia creíble a mi atención, tuve una opción: proteger mi posición social o proteger a mis niños. La opción fue más fácil de lo que esperaba». El reportero presionó por detalles. «¿Qué tipo de evidencia?» «Grabaciones de audio de amenazas, intimidación y manipulación psicológica. Evidencia proporcionada por alguien suficientemente valiente para arriesgar todo para mantener niños seguros». Se me cortó la respiración. Estaba hablando de mí. En televisión en vivo. Estaba dando crédito a una mesera despedida que la mayoría de la gente nunca notaría. «Fallé a mis hijos siendo ciego a su sufrimiento», continuó. «Estaba tan enfocado en construir riqueza para su futuro que ignoré su realidad presente. Alguien tuvo que mostrarme que la inversión más importante no se mide en pesos. Se mide en confianza, seguridad y amor». El segmento de noticias continuó con análisis legal y comentario experto, pero había dejado de escuchar. A través de la ventana pequeña de mi departamento, la doctora se extendía hacia el horizonte brillante de la Ciudad de México, y por primera vez en semanas, sentí algo que no era desesperación, esperanza. Tentativa y frágil, pero real. 3 meses después, estaba empacando estantes en una tienda pequeña de abarrotes en la Doctores, cuando alguien me tocó el hombro. Me volteé y casi dejé caer los productos enlatados en mis brazos. Jonathan Aguirre estaba parado en el pasillo angosto, viéndose extrañamente fuera de lugar entre los cereales de descuento y marcas genéricas. Usaba jeans y un suéter sencillo en lugar de sus trajes usuales de $1000. Detrás de él, espiando alrededor de sus piernas como criaturas tímidas del bosque, estaban sus hijos. Se veían diferentes, más saludables. Sus ojos tenían luz en lugar de miedo, y cuando sonrieron, realmente sonrieron, fue como ver flores florecer después del invierno. «Señorita Margarita», dijo el niño mayor, dando un paso adelante con la cortesía cuidadosa de un niño que había sido amado de regreso a la confianza. «Papi dice que nos ayudaste». Me arrodillé a su nivel de ojos, mis rodillas que envejecían protestando contra el piso de concreto de la tienda. «Solo hice lo que cualquiera debería hacer, corazón. ¿Cómo te sientes?» «Mejor», dijo Emma, la niñita que había dejado caer el tenedor ese día en el restaurante. «Ya no tenemos que ir al cuarto silencioso, y papi escucha cuando hablamos». Miré a Jonathan, preguntas en mis ojos. «Custodia completa», dijo en voz baja. «Victoria está siendo sometida a evaluación psicológica ordenada por la corte. Las grabaciones que hiciste fueron comprensivas». Los abogados de su familia trataron de desacreditarlas, clamando que fueron editadas o sacadas de contexto, pero las hicimos verificar independientemente. La verdad es la verdad. Y los niños, terapia, todos nosotros, en realidad, estamos aprendiendo cómo ser una familia en lugar de solo gente que comparte ADN y fondos fiduciarios. Hizo una pausa, estudiando mi cara. «Escuché que perdiste tu trabajo por esto». Me encogí de hombros. «Valió la pena. No creo que debería haberte costado nada. He estado tratando de encontrarte por meses. Quiero arreglar esto». «No me debe nada, señor Aguirre. Ver que están felices es suficiente». «Jonathan», corrigió. «Y no estoy de acuerdo. Salvaste a mis hijos cuando fallé en protegerlos. Eso merece más que gratitud». Me entregó un sobre. Adentro había un cheque que hizo temblar mis manos. Más dinero del que ganaría en 5 años empacando estantes y sirviendo mesas. «No puedo aceptar esto», susurré.
no es caridad, dijo firmemente. Es capital de inversión. ¿Para qué? Lo que quieras construir. Un restaurante, un café, un negocio de catering. Algo que sea tuyo, donde hagas las reglas y contrates gente que entienda que servir a otros no significa sacrificar dignidad. Miré fijamente el cheque, a los niños que se estaban riendo de algo en las cajas de cereal, a este hombre que había aprendido que la riqueza sin sabiduría era solo otra forma de pobreza. Hay una condición, continuó Jonathan. Tienes que dejarme ser tu primer cliente. Estos niños quieren llevarte a almorzar a algún lugar bonito, algún lugar donde no estés trabajando, solo disfrutando. 6 meses después, estaba parada en la cocina de la Mesa de Margarita, un café pequeño en la Doctores que servía comida honesta a gente honesta. Las paredes estaban pintadas amarillo cálido, como sol, y las mesas eran antigüedades desparejadas que había encontrado en ventas de garage. No había candelabros de cristal, no pisos de mármol, no pretensión. Solo buena comida, salarios justos para mis empleadas, y el concepto radical de que todos los que caminaban por nuestras puertas merecían respeto, si estaban gastando sus últimos 5 pesos o sus primeros millones. Jonathan traía a los niños cada pocas semanas. Ordenarían sándwiches de queso derretido y leche con chocolate, charlando sobre la escuela y amigos y las preocupaciones normales de niños que se sentían suficientemente seguros para soñar. A veces, otras familias pasaban, padres que habían escuchado sobre el hombre de negocios que había elegido a sus hijos sobre su reputación, o madres solteras que necesitaban un lugar donde sus hijos pudieran ser niños sin juicio. María se me unió como mesera principal, trayendo sus décadas de sabiduría y su don para hacer que todos se sintieran bienvenidos. Las otras meseras eran mujeres como nosotras, mayores, experimentadas, cargando historias propias sobre servir a otros mientras se servían a sí mismas al final. Nunca nos hicimos ricas según los estándares de cualquiera. Mi café nunca aparecería en las páginas sociales o atraería magnates de criptomonedas discutiendo sus últimas inversiones en mercados emergentes. Pero conseguimos algo mejor. Conseguimos importar. Una noche, mientras cerraba y contaba los recibos modestos del día, encontré una carta deslizada bajo la puerta. La letra era cuidadosa. Infantil. Querida señorita Margarita, gracias por ayudarnos. Papi dice que fuiste muy valiente. Te hicimos un dibujo de nuestra familia. ¿Ves cómo todos estamos sonriendo? Es por ti. Amor. Emma, Miguel, Sara, David y Katia Aguirre PD. Papi dice que cuando crezcamos y tengamos mucho dinero como él, deberíamos encontrar gente que necesite ayuda y ser valientes como tú fuiste. Colgué su dibujo en la pared detrás de la caja registradora, junto a fotos de las familias de mis empleadas y notas de agradecimiento de clientes. No era mucho que ver. Figuras de palito tomándose de las manos bajo un sol de crayón, pero representaba algo que no tiene precio. Niños que se sentían suficientemente seguros para dibujar. Un padre que había aprendido a escuchar. Un futuro donde la riqueza finalmente podría servir a la sabiduría en lugar de al revés. Las noticias vespertinas sonaban desde la pequeña TV en la esquina, reportando fluctuaciones del mercado de valores y tendencias de criptomonedas, sobre fusiones y adquisiciones que movían miles de millones como piezas de ajedrez por tableros globales. Pero no estaba escuchando. Estaba viendo la puesta del sol pintar la Doctores de dorado a través de las ventanas de mi café, pensando en segundas oportunidades y el valor que toma decir verdad al poder. Mi teléfono vibró con un texto de María. Día ocupado mañana. 3 fiestas de cumpleaños reservadas. Será mejor que hagas pastel de chocolate extra. Sonreí, escribiendo de regreso. Ya estoy en eso. Te veo a las 6. 6 a.m. Aún temprano, aún pies cansados y horas largas. Pero ahora servía por elección, no desesperación. Ahora contrataba a otras mujeres que necesitaban segundas oportunidades, les pagaba salarios dignos, les daba días de enfermedad y respeto,
y la idea revolucionaria de que su valor no se medía por su disposición de desaparecer. A veces, tarde en la noche cuando el café estaba silencioso y los recibos estaban contados, pensaba en la terraza dorada, aún brillando 42 pisos sobre la Ciudad de México, aún sirviendo vino caro a gente que medía su valor en portafolios de acciones y tenencias inmobiliarias. Ricardo Espinoza probablemente aún estaba ahí, protegiendo clientes importantes y ganancias trimestrales. El nuevo personal de meseras probablemente sonreía las mismas sonrisas forzadas, se tragaba los mismos insultos, vivía las mismas vidas invisibles de las que había escapado. Pero en algún lugar de la ciudad, 5 niños dormían seguros en camas donde las pesadillas no los podían alcanzar. En algún lugar, un padre los arropaba y escuchaba sus historias en lugar de checar su balance de criptomonedas. Y en algún lugar, tal vez otras personas invisibles estaban encontrando sus voces, diciendo verdad incluso cuando costaba todo. Eso tenía que ser suficiente. Eso tenía que importar. La ciudad zumbaba a mi alrededor. Millones de personas sirviendo y siendo servidas, ayudando y siendo ayudadas, viendo y siendo vistas. En toda esa vasta maquinaria de ambición y necesidad humana, mi pequeño café era solo un engrane pequeño. Pero los engranajes importan. Incluso los pequeños pueden cambiar la dirección de algo mucho más grande. Cerré la puerta de la mesa de Margarita y caminé a casa por la Doctores, pasando la ventana de la señora Rodríguez donde estaba enseñando a su nieta a cocinar, pasando la esquina donde se juntaban teenagers a soñar sobre futuros que construirían con sus propias manos, pasando toda la gente ordinaria viviendo vidas extraordinarias de valor silencioso. Mañana me despertaría a las 5:30 otra vez. Me pondría mi mandil otra vez. Serviría café y bondad a gente que necesitaba ambos. Pero el mandil de mañana sería limpio, elegido, mío. Las sonrisas de mañana serían reales. El servicio de mañana sería una ofrenda, no una entrega. Y si otro niño necesitaba que alguien hablara, alguien diera un paso adelante, alguien arriesgara todo por lo que era correcto, bueno, sabía exactamente lo que haría. Porque a veces ser invisible te enseña la habilidad más importante de todas. Cómo ver lo que otros se pierden, cómo escuchar lo que otros ignoran. ¿Cómo actuar cuando otros permanecen silenciosos? ¿Cómo servir a tu comunidad rehusándote a servir a la injusticia? Pero mi historia no termina ahí. La vida tiene una forma de tejer hilos juntos en patrones que nunca esperamos, creando tapices de conexión que abarcan años y tocan vidas en formas que podríamos nunca saber. 2 años después de abrir la mesa de Margarita, en una mañana fresca de octubre que me recordó ese primer día que había visto a los niños Aguirre, estaba arreglando flores frescas en frascos de mermelada cuando sonó la campana sobre mi puerta. Levanté la vista para ver a una mujer joven de unos 20 años, nerviosamente abrazando un portafolio de cuero gastado contra su pecho. «Disculpe», dijo, su voz apenas arriba de un susurro. «¿Es usted Margarita? ¿La Margarita?» Bajé las flores, estudiando su cara. Había algo familiar sobre ella, aunque estaba segura de que nunca nos habíamos conocido. Tenía cabello oscuro recogido en una cola simple y ojos que tenían tanto vulnerabilidad como determinación. Una combinación que reconocía de años de servir gente que estaba peleando batallas que el mundo no podía ver. «Soy Margarita», dije gentilmente, «pero no estoy segura de qué me hace la nada especial. ¿Cómo puedo ayudarte, corazón?» Respiró profundo, enderezando sus hombros con esfuerzo visible. «Mi nombre es Rebecca Chen. La señora Chen era mi abuela». Se me paró el corazón. Señora Chen, la anciana que había sido una de mis clientas regulares en la terraza dorada, la que le gustaba su té extra caliente, que siempre me sonreía como si importara cuando tantos otros me veían como aire. Su abuela, respiré. «Oh, corazón, ella era una de las personas más bondadosas que tuve el privilegio de servir. Lamenté mucho cuando dejó de venir. Los ojos de Rebeca se llenaron de lágrimas. Murió hace 3 años. Cáncer pancreático.
Pero antes de irse, me contó historias sobre esta mesera en la terraza dorada que recordaba cómo le gustaba su té, que le deslizaba galletas extra cuando se veía cansada, que la hacía sentir vista cuando el mundo había comenzado a ignorarla. Sentí mis propias lágrimas amenazando. Ella también me vio, más de lo que sabía. Me dejó algo, continuó Rebeca, abriendo su portafolio con manos temblorosas. Había estado trabajando en esto por meses antes de morir, pero nunca lo terminó. Dijo que si alguna vez te encontraba, debería mostrártelo. Me entregó una pila de papeles, llenos de escritura cuidadosa en tinta azul. El título al tope me hizo jadear. El Ejército Invisible. Historias de trabajadores, de servicio que cambian el mundo. Estaba escribiendo sobre ti, explicó Rebeca. Sobre toda la gente como tú. Amas de llaves de hoteles que dejan notas alentadoras para huéspedes con problemas, choferes de camión que recuerdan nombres de niños, guardias de seguridad que caminan con personas ancianas a sus carros. Los llamaba el ejército invisible que mantiene al mundo unido. Pasé las páginas, leyendo fragmentos de historias que se sentían como cartas de amor para todos los que habían servido a otros sin reconocimiento. Mis manos temblaron cuando encontré la sección sobre mí. Margarita no sabe que me salvó la vida 12 veces diferentes. No dramáticamente, no con gestos heroicos, sino con pequeños actos de reconocimiento que me recordaron que aún existía en un mundo que había comenzado a borrarme. La forma en que recordaría que venía los jueves. La forma gentil en que estabilizaría mi brazo cuando luchaba con mi andadera. La tarde que se sentó conmigo por 5 minutos cuando estaba llorando por las cuentas médicas de mi esposo, y me dijo que sobrevivir algo no te hace débil, te hace prueba de que el mundo te necesita. Nunca le dije sobre la mañana que había decidido terminar mi dolor, ahorrar a mi nieta la carga de cuidar a una vieja moribunda. Pero Margarita me sirvió té que estaba exactamente a la temperatura correcta, y cuando le agradecí, dijo: «Señora Chen, hace mi día completo más brillante solo por estar aquí». Tan pequeña cosa para decir, tan transformadora para escuchar. Me fui a casa esa mañana y llamé a mi nieta en su lugar. Hablamos por 3 horas. Eso fue hace 2 años. Y he tenido 2 años más de ver a Rebeca convertirse en la mujer que siempre supe que podía ser. 2 años de cuentos antes de dormir y comidas compartidas, y memorias que existen porque una mesera tomó 30 segundos para hacerme sentir humana. Deberían darle una medalla a Margarita. Deberían poner su nombre en edificios. En lugar de eso, probablemente trabajará hasta que se le rindan los pies. Invisible a la gente cuyas vidas toca cada día. Pero yo la veo. Dios la ve. Y tal vez, si escribo esto, algún día otra gente la verá también. Bajé los papeles cuidadosamente, mi visión borrosa con lágrimas. ¿Escribió todo esto sobre mí? Rebeca asintió, limpiando sus propios ojos. Sobre ti y docenas de otros. Pasó 2 años colectando historias de amigas que tenían experiencias similares. Trabajadoras de hoteles que ayudaron a familias viajeras en crisis. Empleadas de tiendas que se superaron por clientes luchando. Choferes de camión que cuidaron pasajeros vulnerables. Dijo que todas eran parte de un ejército invisible de ángeles. ¿Por qué me estás mostrando esto ahora?, pregunté. Porque estudio periodismo en Columbia, dijo Rebeca, su voz haciéndose más fuerte. Y quiero terminar lo que comenzó. Quiero publicar sus historias, pero necesito permiso de la gente sobre la que escribió. Y necesito más historias. Historias como la tuya. Escuché sobre lo que hiciste por los niños Aguirre. Eso es exactamente el tipo de valor que mi abuela estaba tratando de documentar. Miré a esta mujer joven que cargaba la misión de su abuela como una flama sagrada. ¿Qué harías con estas historias? Contarlas. Compartirlas. Asegurar que la gente sepa que los héroes no siempre usan capas o pelean batallas dramáticas. A veces usan mandiles y sirven té a exactamente la temperatura correcta. A veces arriesgan todo para proteger niños que no son suyos. A veces ven a la gente invisible y los hacen sentir visibles. Durante los siguientes meses,
Rebeca se convirtió en una clienta regular de la mesa de Margarita. Se sentaría en la mesa de la esquina con su laptop, entrevistando a mis empleadas, mis clientes y la red creciente de gente que había escuchado sobre nuestro pequeño café donde todos importaban. Documentó la historia de María, cómo había trabajado 3 empleos para poner 6 hijos por la escuela, cómo había donado parte de su cheque cada mes a un fondo para familias inmigrantes, cómo nunca había faltado un día de trabajo, incluso mientras pasaba por quimioterapia, porque sabía que el restaurante dependía de ella. Escribió sobre Tommy, mi joven cocinero que había estado dentro y fuera del cuidado adoptivo toda su vida, que cocinaba con la intensidad de alguien probando que pertenecía a algún lugar. Sobre Janet, mi mesera del turno matutino que había comenzado un programa entregando comidas gratis a ancianos confinados en casa. Sobre las formas silenciosas en que la gente se servía unos a otros cuando pensaban que nadie estaba viendo. Pero la historia que más me conmovió fue la que Rebeca escribió sobre las últimas semanas de su abuela. Cuando el cáncer se extendió a su cerebro, me leyó Rebeca una tarde. Abuelita Chen comenzó a olvidar nombres, caras, incluso cómo hacer tareas simples, pero nunca te olvidó, Margarita. Incluso cuando no podía recordar mi nombre, preguntaba sobre la mesera bondadosa que hace té perfecto. Estabas tejida tan profundamente en su sentido de seguridad y pertenencia que sobreviviste incluso mientras sus memorias se desvanecían. Ojalá hubiera sabido, dije en voz baja. La habría visitado, le habría hecho té. Ella eso sabía, dijo Rebeca. Por eso tu bondad importó tanto. Sabía que venía de cariño genuino, no obligación. Jam. El artículo fue publicado en Columbia Journalism Review primero, luego recogido por el New York Times, luego compartido por plataformas de redes sociales donde se volvió viral con el hashtag #Haz Ejército Invisible. De repente, la gente estaba compartiendo historias de trabajadores de servicio que habían tocado sus vidas, y los negocios estaban implementando nuevas políticas para mejor reconocer y apoyar a sus empleados. Pero la respuesta más significativa vino de una fuente inesperada. Jonathan Aguirre me llamó un martes por la mañana, su voz urgente con emoción. Margarita, ¿has visto las noticias hoy? ¿Cuáles noticias? Pregunté, aunque había estado tratando de evitar la atención mediática que había estado siguiendo el artículo de Rebeca. Victoria fue arrestada. Cargos criminales por poner en peligro niños y abuso psicológico. Aparentemente, otras familias se presentaron después de leer sobre lo que pasó con mis hijos. Había sido niñera para familias adineradas por años, usando las mismas tácticas en niño tras niño tras niño. Se me aflojaron las rodillas. ¿Cuántos niños? Al menos 8 familias han presentado quejas. El fiscal dice que tus grabaciones fueron la evidencia clave que abrió el caso. Margarita, no solo salvaste a mis hijos, salvaste niños que nunca sabrás que existen. Me senté pesadamente en la silla de mi café, abrumada por la magnitud de lo que se había desplegado. Un pequeño acto de valor, una decisión de hablar en lugar de quedarse invisible, había ondulado hacia afuera en formas que nunca había imaginado. Hay más, continuó Jonathan. He estado trabajando con un equipo de abogados y defensores de bienestar infantil. Estamos comenzando una fundación. La Fundación Margarita Chen para Protección Infantil. ¿Margarita Chen? Pregunté, confundida. Nombrada por ti y la señora Chen. Rebeca me mostró los escritos de su abuela sobre ti, sobre cómo representas a toda la gente que ve lo que otros se pierden. La fundación entrenará trabajadores de la industria de servicios para reconocer señales de abuso, proporcionará apoyo legal para gente que hable sobre poner niños en peligro, y financiará programas que protejan niños vulnerables. Estaba llorando ahora, incapaz de hablar. Debería haberle puesto tu nombre solo, dijo Jonathan gentilmente. Pero Rebeca sugirió que honrar la memoria de la señora Chen, junto con la tuya, representaría el círculo completo del cuidado. Cómo la bondad de una persona inspiró a otra persona a documentar historias de servicio, lo cual,
llevó a justicia para niños que desesperadamente necesitaban protección. La fundación se lanzó 6 meses después, con Rebecca como su directora de Communications y yo como miembro honorario del consejo. Nuestra primera iniciativa fueron programas de entrenamiento para personal de hoteles, trabajadores de restaurantes, asistentes de vuelo y otros profesionales de servicio que interactúan con familias regularmente. Les enseñamos qué buscar, las señales sutiles de miedo en niños, los patrones de control de adultos, las formas en que el trauma se manifiesta en pequeños comportamientos que la mayoría de la gente pasa por alto. Nos asociamos con grupos de defensoría infantil, sociedades de asistencia legal y departamentos de servicios sociales. Creamos líneas telefónicas donde trabajadores de servicio podían reportar preocupaciones anónimamente. Financiamos representación legal para empleados que enfrentaron represalias por proteger niños. Los resultados excedieron nuestras esperanzas más salvajes. Solo en el primer año, nuestros observadores entrenados ayudaron a identificar e investigar más de 200 casos de sospecha de abuso infantil. Docenas de niños fueron removidos de situaciones peligrosas. Varios depredadores fueron procesados y convictos. Pero tal vez el resultado más importante fue cultural. De repente, los trabajadores de servicio no eran solo figuras invisibles de fondo. Eran reconocidos como guardianes de primera línea que veían cosas que otros se perdían. Los hoteles comenzaron a incluir entrenamiento de protección infantil en su orientación de empleados. Los restaurantes empezaron a mostrar tarjetas informacionales discretas sobre reportar sospechas de abuso. Las aerolíneas implementaron nuevos protocolos para reconocer y responder a situaciones de tráfico. El 5º aniversario de ese primer día que había grabado el abuso de Victoria cayó un jueves. Estaba en mi café temprano, como usual, preparándome para el ajetreo matutino. La luz otoñal corriendo por mis ventanas me recordó de ese día de septiembre cuando todo cambió. Cuando había decidido dejar de ser invisible y empezar a ser útil. Rebecca llegó con una sorpresa. Una copia empastada de su libro completo. El ejército invisible. Cómo los trabajadores de servicio cambian el mundo. En la página de dedicatoria había escrito: para Margarita, señora Chen, y toda la gente que ve lo que otros se pierden y encuentra el valor para actuar. La fecha de publicación es el mes que viene, dijo, poniendo el libro frente a mí como un regalo precioso. Pero quería que tuvieras la primera copia. Lo abrí a la tabla de contenidos, leyendo títulos de capítulos que contaban las historias de docenas de gente que servía a otros. El guardia de seguridad del turno de noche que previene suicidios. El ama de llaves del hotel que rescata víctimas de tráfico. El chofer del camión que alimenta niños hambrientos. La mesera que cambió todo. Este último título era mi capítulo. Me volteé a él, leyendo el relato de Rebecca de mi historia por primera vez. Margarita no se propuso ser una heroína. Solo se propuso servir té a la temperatura correcta y recordar cómo les gustaban los huevos a los clientes. Pero servir a la gente bien requiere verlos claramente, y ver claramente significa reconocer cuando algo está mal. Significa entender que ser invisible a algunas personas te da poder único para ver verdades que preferirían esconder. En la superficie, Margarita perdió todo cuando eligió proteger a los niños Aguirre. Perdió su trabajo, su seguridad financiera, su anonimato cuidadoso. Pero en un sentido más profundo, encontró todo. Su voz, su propósito, su prueba de que el valor de una persona puede cambiar el mundo en formas que ondean hacia afuera por generaciones. Hoy, por la elección de Margarita de hablar, cientos de niños están más seguros. Miles de trabajadores de servicio han sido entrenados para reconocer y reportar abuso. El ejército invisible que mantiene nuestra sociedad unida ha sido empoderado para proteger a los miembros más vulnerables de esa sociedad. Esto es lo que pasa cuando dejamos de tratar trabajadores de servicio como muebles y empezamos a honrarlos como guardianes. Esto es lo que cambia cuando reconocemos que la gente que limpia nuestros cuartos, sirve nuestra comida
y tiende a nuestras necesidades son la misma gente que ve nuestras verdades más claramente, y a veces tiene el valor para actuar en lo que ven. Cerré el libro cuidadosamente, mis manos temblando. A través de las ventanas de mi café, podía ver la doctores despertando, gente dirigiéndose al trabajo, niños caminando a la escuela, el gran ritmo diario de gente ordinaria haciendo cosas extraordinarias simplemente por cuidarse unos a otros. Mi teléfono vibró con un texto de María. Llegando tarde, prendí mi carro y encontré una nota en mi parabrisas de alguien agradeciéndome por ser bondadosa durante un tiempo difícil. Me paré a llorar lágrimas felices. Te veo en 20. Otro texto, este de Tommy. Mesa 6 ayer dejó propina de $100 y una nota diciendo que tu entrenamiento los ayudó a reconocer señales de abuso en el niño de su vecino. Lo reportaron y el niño está seguro ahora. Estamos cambiando el mundo una comida a la vez. Y otro, de Janet. Entregué comidas a la señora Patterson hoy. Dijo que le enseñaste a su nieta a hablar cuando algo está mal, y ahora su nieta está estudiando trabajo social. La señora Patterson quiere ser voluntaria para la fundación. ¿La puedes conectar? Bajé mi teléfono y me puse mi mandil, no el uniforme descolorido y manchado de mi vieja vida, sino un mandil limpio y brillante que había elegido usar porque amaba mi trabajo, no porque no tenía otra opción. La campanita sobre mi puerta sonó cuando mi primer cliente del día entró. Un padre joven con niñas gemelas, tal vez de 4 años. Habían estado viniendo cada jueves por meses, y había visto a las niñas crecer más confiadas, más gozosas, más seguras en el amor de su padre. «Buenos días, señorita Margarita», corearon las niñas juntas, sonriéndome con sonrisas sin dientes que podrían iluminar los rincones más oscuros del mundo. «Buenos días, niñas hermosas», respondí, ya alcanzando por la leche con chocolate que sabía que querrían. «¿Cómo estuvo la escuela ayer?» Mientras charlaban sobre su día, proyectos de arte y aventuras en el patio de recreo, y los pequeños dramas que parecen enormes en vidas de 4 años, sentí la calidez familiar de propósito que se había convertido en la fundación de mi nueva vida. Esto es lo que había aprendido. La invisibilidad no es debilidad si eliges usarla como un superpoder. Servir a otros no es disminución si sirves desde fuerza en lugar de desesperación. Y a veces, los actos más pequeños de valor crean las ondas más grandes de cambio. Aún estaba sirviendo gente, aún levantándome a las 5:30 de la mañana, aún limpiando y cocinando y asegurándome de que todos se sintieran bienvenidos. Pero ahora servía desde un lugar de elección y dignidad. Ahora contrataba a otras mujeres que necesitaban segundas oportunidades y les pagaba salarios que honraban su valor. Ahora usaba mi visibilidad, ganada a través de años de servicio invisible, para alusar luz en las historias que necesitaban ser contadas. Los niños Aguirre tenían 10 ahora, prosperando en el cuidado de su padre, yendo bien en terapia, creciendo en niños que entendían tanto su privilegio como su responsabilidad de ayudar a otros. Jonathan había reestructurado todo su modelo de negocios para incluir beneficios generosos de empleados y servicios de apoyo familiar. También había enseñado a sus hijos a ver trabajadores de servicio como seres humanos valiosos, no accesorios de fondo. La nieta de la señora Chen se había convertido en una periodista nominada al premio Pulitzer, cuyo trabajo continuaba destacando a los héroes invisibles que mantenían la sociedad unida. La Fundación Margarita Chen se había expandido internacionalmente, entrenando trabajadores de servicio en 5 continentes para reconocer y reportar abuso. Y yo, aún era Margarita, una mujer que servía a otros porque elegía hacerlo, que veía lo que otros se perdían porque había aprendido el poder de la observación cuidadosa, que hablaba cuando importaba porque había descubierto su propia voz. El ajetreo matutino comenzó, llenando mi café con la sinfonía familiar de café preparándose, órdenes siendo gritadas, conversaciones burbujeando con la energía de gente empezando su día. Me moví entre mesas, rellenando tazas, checando clientes, asegurándome de que todos se sintieran vistos y valorados.
En la mesa 7, un anciano se sentó solo, viéndose cansado y triste. Reconocí las señales. Alguien lidiando con pérdida, tal vez tratando de llenar horas vacías que solían ser compartidas. Me quedé mientras le rellenaba su café. «¿Cómo lo está tratando la mañana?», pregunté gentilmente. Me miró, sorprendido por la pregunta. La mayoría de las meseras habrían solo vertido el café y seguido adelante. «Oh», dijo, su voz cargando el peso del dolor no hablado. «Ha sido difícil últimamente», asentí entendiendo. «El dolor tiene su propia línea de tiempo», dije suavemente. «Y no hay vergüenza en tomarlo una taza de café a la vez». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mi esposa murió hace 6 meses, 53 años de matrimonio. No sé cómo. «¿Cómo seguir sin ella?», terminé. «Lamento tanto su pérdida. ¿Le gustaría contarme sobre ella?». Y lo hizo. Por 20 minutos, mientras manejaba mis otras mesas y mantenía el café funcionando, escuché a este hombre hablar sobre su esposa querida. Cómo lo hacía reír. Cómo insistía en bailar en su cocina cada domingo por la mañana. Cómo había sido voluntaria en 3 refugios de animales diferentes, porque no podía soportar ver nada sufrir. «Le habría encantado este lugar», dijo finalmente, mirando alrededor de mi café cálido y acogedor. Ella creía en encontrar a los ayudantes en cada situación. «Suena como que ella era una de las ayudantes también», dije. «Oh, lo era. Siempre. Solía decir que el cielo era solo la tierra, pero con todos finalmente viendo qué hermosos eran desde el principio. Sentí esas lágrimas familiares amenazando. Creo que tenía razón. Se fue esa mañana con paso más ligero y una promesa de regresar la siguiente semana. Mientras lo vi caminar, pensé en la visión de la señora Chen del ejército invisible. Todos nosotros que servimos a otros, que vemos lo que necesita ser visto, que actuamos cuando la acción es necesaria. Somos las amas de llaves de hoteles que dejan notas alentadoras para huéspedes con problemas. Los choferes de camión que recuerdan nombres de niños y se aseguran de que lleguen a casa seguros. Los guardias de seguridad que caminan con personas ancianas a sus carros y checan teenagers que se ven con problemas. Las trabajadoras de tiendas que notan cuando clientes regulares dejan de venir y llaman para asegurarse de que estén bien. Somos las meseras que sirven té a exactamente la temperatura correcta y recuerdan cómo sabe el dolor en el silencio entre palabras. Somos invisibles a algunos, pero somos vistas por los que más importan. Los vulnerables, los solitarios, los niños que necesitan protección, los ancianos que necesitan reconocimiento, los que luchan que necesitan compasión. Y a veces, cuando el momento lo demanda, dejamos de ser invisibles y nos paramos en la luz. Decimos verdad al poder. Arriesgamos nuestra seguridad por la de otro alguien. Elegimos valor sobre comodidad y servicio sobre autopreservación. Porque eso es lo que hacen los ejércitos invisibles. Mantenemos el mundo unido, un pequeño acto de valor a la vez. El sol de la tarde se estaba poniendo dorado a través de las ventanas de mi café, pintando la doctores en luz cálida que hacía que todo se viera bendecido. Estaba limpiando mesas, preparándome para cerrar el día, cuando noté algo que me hizo sonreír. En la mesa de la esquina, Rebeca estaba entrevistando otra mesera de un restaurante vecino, documentando otra historia para su proyecto en continuidad. Cerca de la ventana, Jonathan se sentó ayudando a sus hijos con tarea, sus voces mezclándose con el murmullo gentil de conversación que llenaba mi espacio. En el mostrador, María estaba enseñando a nuestra empleada más nueva, una madre joven soltera huyendo de una relación abusiva, cómo usar la máquina de espresso. Y en la mesa 7, el hombre viudo había regresado con una foto de su esposa, mostrándosela a otro cliente anciano que había escuchado su historia con la paciencia de alguien que entendía la pérdida. Esto era lo que servir a otros realmente significaba. No servilismo, sino administración. No invisibilidad, sino observación cuidadosa. No silencio, sino elegir cuándo y cómo usar nuestras voces para máximo impacto. Colgué mi mandil del día y salí al aire de octubre,
respirando el aroma de otoño y posibilidad. Mañana me despertaría a las 5:30 otra vez y comenzaría otro día de servicio. Pero esta noche, iría a casa a mi pequeño departamento que ya no se sentía como una prisión de opciones limitadas, sino como un santuario de simplicidad elegida. Esta noche, llamaría a la señora Rodríguez y preguntaría sobre la obra escolar de su nieta. Leería otro capítulo del libro de Rebeca y me sentiría orgullosa del movimiento que habíamos comenzado. Miraría el dibujo de los niños en mi refrigerador y recordaría que a veces las inversiones más importantes no se pueden medir en pesos. Y mañana, cuando me pusiera mi mandil y comenzara otro día de servir a otros, lo haría sabiendo que era parte de algo más grande que yo misma. Un ejército invisible de gente que ve lo que otros se pierden, que habla cuando otros se quedan callados, que sirve no desde desesperación, sino desde el entendimiento revolucionario de que todos merecen dignidad, reconocimiento y protección. Porque así es como el mundo realmente cambia, no a través de gestos grandiosos o intervenciones dramáticas, sino a través de gente ordinaria haciendo cosas extraordinarias en los espacios donde se encuentran, a través de meseras que arriesgan todo para proteger niños, a través de abuelas que documentan historias de servicio, a través de periodistas que amplifican voces que necesitan ser escuchadas, a través de todos nosotros que elegimos vernos claramente unos a otros y actuar con valor cuando el valor es necesario. El ejército invisible está en todas partes, manteniéndolo todo unido. Un pequeño acto de amor a la vez. ¿Alguna vez te has encontrado invisible en tu propia vida, viendo a otros tomar decisiones que te afectaron sin incluirte? ¿Alguna vez has visto a alguien que necesitaba protección pero te sentiste impotente para ayudar? Cuéntame tu historia en los comentarios abajo, porque todos merecen ser vistos, ser escuchados, importar. Si esta historia tocó tu corazón, por favor deja un like y suscríbete. Ayuda a que este mensaje llegue a otra persona, que sirve a otros con todo su corazón y alma, que necesita saber que su voz también importa. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado un podcast especial lleno de historias igual de conmovedoras. Puedes encontrarlo haciendo clic a la izquierda. Gracias por acompañarme en este viaje del corazón. Te veo en la siguiente historia.